Te amamos, Señor, no porque nosotros te hubiésemos amado primero, sino porque tú nos amaste a nosotros primero. Esta mañana, Señor, quiero pedirte que en la meditación de tu palabra, tu Espíritu glorioso le dé vida al texto, prepare nuestro corazón para escuchar tu mensaje. Señor, queremos escuchar tu voz, no queremos escuchar la voz de ningún hombre, sino que queremos escuchar tu voz. Esta mañana a eso hemos venido, a escucharte a ti, Señor. Solo escucharte a ti. Háblanos por medio de tu palabra. Espíritu de Dios, manifiesta tu gloria mientras esta palabra es anunciada. Oh Dios del cielo, fortalece la fe del débil. Aquel que se encuentra, Señor, cansado, dale nuevas fuerzas. El que se encuentra enfermo, sánalo, Señor. El que se encuentra caído, Señor, restáuralo. Y que así todos puedan conocer las grandes maravillas que haces en medio nuestro. Oh Dios del cielo, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque eso es lo más importante a esta hora, que tú estás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios, hermanos y hermanas? Amén, bendito el Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de los Números, capítulo número 14. Desde hace algunos domingos estamos estudiando una serie de temas que se llaman o se titulan Principios de una iglesia en avivamiento. Números capítulo 14, versículo 20, dice la palabra del Señor: el Señor le respondió: me pides que los perdone, y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, hemos leído de este capítulo 14 del libro de los Números la sentencia final que el Señor le coloca a Israel por su incredulidad. Hace algunos días, en este texto, en la línea de este texto, Moisés había enviado a 2 espías para que reconocieran la tierra que el Señor les iba a dar. En realidad, la iniciativa de ir a explorar la tierra había sido una iniciativa de ellos. Hasta este punto del libro de los Números, toda la relación y la dinámica que Dios había establecido con su pueblo había sido sobre la base de la fe. Dios nunca le había dado garantías o evidencias de lo que había prometido. Simplemente daba la palabra y el pueblo seguía detrás de esa palabra. Pero a ellos se les ocurre que lo correcto sería ir a explorar la tierra, es decir, ellos quieren caminar por vista y no por fe. Y el resultado que se va a tener en esta historia es bastante triste, trágica, porque cuando ellos van a reconocer la tierra, en vez de aumentar su fe, el resultado es el opuesto. Ellos vienen con un informe
hacia los ancianos y hacia la congregación de Israel y les dicen: miren, es verdad, la tierra es muy buena, es tierra que fluye leche y miel, es una tierra deseable. Y hasta ahí todo iba marchando bien, el informe era correcto. Ellos también dicen: ahí viven los descendientes de Anac, raza de los gigantes, y toda su ciudad está amurallada por muros muy altos, inexpugnables. Hasta ahí, digamos, medianamente están reconociendo las condiciones geográficas y militares que la tierra tenía. El problema es cuando ellos comienzan a interpretar esa realidad a la luz de sus capacidades. Es cuando, en vez de alimentarse de fe, ellos se alimentan de incredulidad, y eso es lo que ocurre cuando ellos trasladan el informe hacia la congregación. Ellos les dicen: a nuestro parecer, ellos nos veían a nosotros como chapulines y nos van a aplastar. Nuestros hijos van a quedar tendidos en el desierto. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Entonces, el haber buscado una evidencia de la tierra que Dios les había prometido, en vez de aumentar su fe, lo que hizo fue cristalizar su incredulidad. Una de las cosas, hermanos y hermanas, y es una paradoja, es que la fe, si no se ejercita, se cristaliza en incredulidad. Y lamentablemente muchos en las iglesias han cristalizado su fe y han permitido que la incredulidad, como un moho, oxide todos los movimientos que podría tener ese creyente para emprender grandes proyectos en la obra de Dios. Durante estos domingos hemos estado hablando que cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos la presencia de Dios, cuando nos damos cuenta que necesitamos ser restaurados por Dios, restaurados en nuestra relación con Dios, restaurados en nuestra relación con el prójimo, restaurado en nuestro servicio, cuando hemos visto que cuando se comienza a gestar en nosotros, en nuestro corazón, un corazón avivado, nuestra mente comienza a ser bíblica y cristocéntrica, eso va a colocar en nosotros una visión renovada. Dios nos va a dar una visión renovada. Y la característica de una visión renovada es que Dios siempre le va a colocar a los creyentes frente a su camino desafíos que, humanamente hablando, son imposibles de alcanzar. Es decir, que la medida que Dios nos coloca es una medida que humanamente nosotros no podemos alcanzar, y que por lo tanto necesitamos la intervención divina. Y la única manera es a través de la fe. Lamentablemente, hermanos, muchas personas tienen conceptos equivocados acerca de la fe. Hay personas que creen tener fe o ser personas de fe, y ellos dicen que son personas de fe o tienen conceptos de fe porque han asimilado o han procesado cierta información acerca de Dios. Es decir, son gente que dice: no, yo creo en Dios, yo creo que Dios puede hacer milagros, yo sé que para Dios no hay nada imposible. Y eso, aunque se escucha como una confesión de fe, en realidad es simplemente conocimiento que está almacenado en la cabeza. En las escrituras, hermanos, nosotros también encontramos a ciertas personas que reconocían ciertos aspectos de Dios, pero que no tenían una fe auténtica. Habían ciertas personas en la época de Jesús que habían llegado al reconocimiento de ciertas verdades, pero no tenían la fe que era necesaria para enfrentar los desafíos. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, usted recordará el diálogo entre Nicodemo y Jesús. Vea al razonamiento al que llegó Nicodemo. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Es decir, hay un reconocimiento. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios,
porque nadie podía hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús tiene que decirle a él: Nicodemo, aunque tus conclusiones son medianamente verdaderas, no están capitalizadas en el fundamento de la fe. Es ahí donde Jesús le coloca un desafío más adelante. Tú, Nicodemo, me estás viendo a mí como un maestro. Sin embargo, no tienes que quedarte limitado por esa imagen que tienes, aunque positiva, acerca de mí. No es la suficiente para heredar el reino de los cielos. Inmediatamente Jesús le dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo es: aunque tienes ciertos conceptos, aunque tienes ciertas ideas acerca de mí como maestro, no has llegado a una fe genuina que te introduzca en el reino de Dios. Es decir, Nicodemo había evaluado, hermanos, la situación. Nicodemo había evaluado la enseñanza de Jesús. Nicodemo había evaluado sus extraordinarias señales milagrosas. Y Nicodemo había llegado a la conclusión correcta: Jesús era un maestro que había venido de Dios. Pero eso no significaba que Nicodemo tuviera la fe salvadora, porque todavía no había puesto su confianza en él como el Cristo y el Salvador del mundo. Entonces, estimados hermanos, la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros esta mañana es si usted es un hombre de fe, o si usted, estimada hermana, es una mujer de fe. Que tenga ciertos conocimientos de Dios no implica que usted sea una persona de fe. Que usted tenga ciertos conocimientos acerca de la Biblia, acerca de las verdades cristianas, no es sinónimo que Dios le conozca a usted. Conocer los hechos acerca de Dios y aprobarlos o estar de acuerdo con que son verdaderos no es suficiente. Porque usted puede decir: yo sé que el evangelio es la verdad, sé que Cristo vino a morir por mí. Llegar a esa conclusión solamente por la vía intelectual no es sinónimo que usted descansa en una fe auténtica. El mismo Santiago lo dice en aquel pasaje conocidísimo: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19. También los demonios creen y tiemblan. Pero todos sabemos que los demonios, hermanos y hermanas, no tienen esperanza de salvación, pero ellos creen. Otras personas tienen un concepto equivocado acerca de la fe. Ya le dije, hay personas que creen tener fe porque creen asimilar o conocer ciertos aspectos del conocimiento y la revelación bíblica. Otras personas han trastocado la fe creyendo que la fe es un positivismo confesional. Y hoy, con todo esto, hermanos, de ser positivo, de la confesión, hay gente que le alienta a usted y dice: declare que usted es próspero, aunque usted es un desordenado financiero. Decrete que los perdidos van a venir a la célula, decrete que van a venir a la iglesia. Pero no vamos y los invitamos, no evangelizamos. Entonces la fe no es un positivismo confesional. No es porque yo confieso, declaro positivo, significa que las cosas se van a dar. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, en primer lugar, hermanos, es un don de Dios. Solo Dios puede otorgar la fe para creer en Él. Solo Dios puede darnos la fe para creer en Él. Y a partir de la fe entregada por Dios para creer en Jesucristo, yo no sé cuántos hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No, de verdad, ¿cuántos hemos creído que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Rey? ¿Cuántos hemos creído que Él es Dios y que está sentado a la majestad del Padre? ¿Cuántos? Esa confesión, que en palabras de Jesús le dijera a Pedro: esto no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre te lo ha dado a conocer, es la fe salvadora. Entonces hemos creído en Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, hermanos. Jesús no es un simple maestro, no es un simple gurú, es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Si hemos llegado a esa convicción, si nuestra esperanza de la eternidad descansa en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, tenemos la fe genuina. Aquí no hay nada que usted y yo podamos hacer. Todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Si descansamos en esa verdad, Dios ha colocado en usted la semilla de la fe. Esa fe, estimados hermanos y hermanas, que es como una semilla pequeña en la que Dios coloca en nuestro corazón una invitación para que esa fe crezca en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, dice: en el Evangelio, la justicia de Dios, vea esto, se revela por fe, es Dios quien la otorga, y para fe, dice Pablo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Dios nos da una fe pequeña, y esa fe tiene que crecer, tiene que madurar. Y la única manera en que esa fe va a crecer es a través de la visión renovada que Él nos ha entregado para ejercitar esa fe. Entonces, estimados hermanos, ¿cuáles son esos tres elementos que podríamos mencionar como una fe que va creciendo en el creyente para hacerle frente a los retos que Dios coloca por delante? En primer lugar, hermanos, quiero hablar de la fe como conocimiento de Dios. La fe como conocimiento de Dios. ¿Cómo se produjo en usted el hecho de llegar a la verdad que Jesús es el Salvador, que Jesús es Dios, que Jesús es el Rey que ha de venir y que nos llevará a su gloria eterna? El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 17, dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje se oye, es la palabra de Cristo. Entonces la fe viene por oír. Pero ¿qué oímos? No escuchamos a un predicador, no escuchamos a una filosofía, sino que escuchamos la palabra de Dios. Creemos que el mensaje revelado en la Escritura es palabra de Dios. Por la fe es que nosotros llegamos al convencimiento que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es Dios mismo. Entonces, lo primero, hermanos y hermanas, el primer capital de fe que tenemos en nuestro corazón es la revelación del conocimiento de Dios, que no es simplemente un intelectualismo, sino que lo que llega aquí a la mente baja aquí al corazón. ¿Cómo se aplica esto en la realidad? Hermanos y hermanas, si Cristo viniera ahora por nosotros, ¿cuántos de nosotros nos iríamos con Él? Ahí me preocupa ese silencio. Ahí me preocupa ese silencio de ustedes. Tal vez no me escucharon. Si Cristo viniera ahora por su iglesia y en la condición espiritual en la que usted se encuentra ahora, ¿cuántos se irían con Él? Bueno, creo que teníamos problema de sonido y por eso no me respondieron. Se lo voy a preguntar una vez más, pero de otra manera. Si este día el Señor nos quitara la vida y pasáramos a la eternidad, ¿cuántos nos encontraríamos con Jesucristo al otro lado de la muerte? Ahora yo le pregunto, ¿cómo es que usted hace posible esa verdad? Que para la gente que nos escucha, que no ha creído en Jesús, diría: esa es una arrogancia, porque usted es un pecador como yo, usted comete errores como yo lo he visto.
Y es que ahí viene el punto. Esa fe revelada a nuestra mente baja a nuestro corazón, porque entonces ya nuestra confianza no está en nuestras propias obras, sino que descansamos plenamente en el sacrificio perfecto de Cristo. Amén. Entonces por eso ya no tememos al día del juicio, no tememos a que Cristo venga por nosotros, porque descansamos en las obras de Cristo. Pero por eso le estoy diciendo, se necesita, estimados hermanos y hermanas, llegar a la revelación de Dios, que no es simplemente intelectualismo. Jesús mismo se lo dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan, siempre en el capítulo 3, versículo del 13 al 15. Nadie, vea lo que dice Jesús: nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús y el amor del Padre, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea, para todo el que crea en esa revelación, tenga la vida eterna. Si creemos en esa verdad, eso no es un razonamiento intelectual, es una confesión de fe, no en la fe, sino en Dios. Entonces, hermanos y hermanas, Dios nos alienta a que conozcamos a Jesús, no como el milagrero. Dios nos alienta a que conozcamos a Jesús, no como el que nos provee. Dios nos alienta a conocer a Jesús, no como el que me resuelve los problemas, sino que el Señor desea que conozcamos a Jesús como el Señor y el Salvador. Primero Señor y Salvador. Entonces, hermanos, ese conocimiento en Dios implica una confianza total en Dios a través de Cristo. Ese es el primer aspecto. Si usted ha creído en eso que le acabo de mencionar, usted ya tiene esa semilla de la fe, que es la revelación que Dios le ha entregado. Pero ya le dije, Dios necesita que esa fe vaya creciendo, que se vaya manifestando en su vida. Ahora, ¿cómo vamos a conocer a ese Dios? Ejercitando nuestra fe diariamente. Lo primero que tenemos que decir es que la fe se apoya en el testimonio divino. La fe que se manifiesta en nosotros como creyentes se hace visible a través del testimonio divino. ¿Qué significa esto? Ninguno de nosotros ha visto a Dios, pero creemos que Él existe. Ninguno de nosotros ha ido al cielo, pero tenemos la seguridad y la convicción de que eso es una realidad. Ninguno de nosotros vimos cuando Jesús resucitó, y sin verlo hemos creído. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Entonces nosotros creemos en lo que Dios ha dicho. Entonces vea, las Escrituras consideran las convicciones de la fe como una certidumbre, equiparándolas al conocimiento, y no porque surjan de una experiencia mística que supuestamente valide a ella misma. Ninguno de nosotros ha ido al cielo, ninguno hemos visto un ángel, ninguno hemos visto, hermanos y hermanas, la resurrección, y sin embargo creemos. ¿Por qué creemos? Porque sabemos que la palabra de Dios no miente, sino que Él es merecedor de toda nuestra confianza, de toda nuestra fe. Y si Dios dijo que Él iba a resucitar a su Hijo de entre los muertos al tercer día, nosotros lo creemos, porque Dios no miente, Él no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces vea, llega un momento en que Dios le dice a usted: vas a ejercitar la fe y vas a conocer cierto aspecto de mí ejercitando la fe que yo he puesto en tu corazón. Y de repente vienen situaciones como la escasez de un empleo, y ahí, hermanos y hermanas, la fe nos dice:
Dios es nuestro proveedor. Ahora yo le pregunto, ¿ha visto usted ángeles que le lleven la comida a la mesa? ¿Ha visto usted por casualidad una provisión que apareció, es decir, de la noche a la mañana sus deudas fueron canceladas simplemente porque confesó, que Dios es su proveedor? Usted simplemente cree lo que Dios dice a través de su palabra. Y Dios nos dice, bueno, me he quedado sin empleo, pero la Biblia dice, Dios dice en su palabra que si Él cuida de las aves, también va a cuidar de mí. Así que Él va a proveer lo necesario. Cuando llega la enfermedad a nuestra vida, y quizás los médicos, hermanos, nos dan por desahuciados, sabemos que Dios es nuestro sanador. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Y es ahí donde experimentamos milagros de sanidad. Es decir, Dios se manifiesta en todas aquellas acciones donde coloca desafíos. Y esa fue la situación para Israel. Dios les había dado una visión. La visión era la tierra prometida. Ellos simplemente tenían que caminar, pero se les ocurrió ir por el camino de las evidencias, por el camino de las pruebas. Entonces dijeron, bueno, vamos a ir a explorar la tierra para ver si es cierto. Se atrevieron a cuestionar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué Satanás se esmera continuamente en que usted diga, bueno, es cierto, yo sé que Dios sana, pero a mí no me va a sanar? Yo sé que Dios provee, pero a mí no me va a proveer. Yo no soy tan bueno. ¿Y quién le dijo que era por méritos? Todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús es porque Él las ganó en la cruz del Calvario, y no es por nuestros méritos, estimados hermanos y hermanas. De tal manera que lo que Dios nos da es simplemente porque Él ya lo dijo. Y la palabra de Dios debería de ser para nosotros suficiente. Si Dios ya les había dicho a los israelitas, les daré una tierra que fluye leche y miel, ellos simplemente tenían que caminar. Pero a ellos se les ocurre la brillante idea de pedirle pruebas a Dios. Señor, dame una pruebecita. Pero esas pruebas, aunque certificaban la palabra de Dios, generaron en ellos incredulidad. Entonces, estimados hermanos, uno de los elementos que la iglesia necesita hoy en día avivar es la fe. Necesitamos tener fe en Dios, ejercitar la fe en el Señor. No es posible que vayamos a orar por un enfermo con la duda de que a saber si se va a sanar, a saber si el Señor lo hará. Y hay quienes que hasta van con miedo y como que quieren defender el honor de Dios. Hermano, si después de esto usted se muere, ya Dios lo tenía dispuesto. Pero eso, hermanos, no es en realidad una palabra de confianza. En el fondo, muy en el fondo, es que no me vayan a echar la culpa si este se muere, porque vine a orar por él. Entonces necesitamos tener fe, fe como la de un niño. Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero vea, todos aquí están escuchando la palabra. En muchos de sus corazones se está quemando algo, se está incendiando algo. Ese es el fuego de la fe. Ese es el fuego de la fe. Pero en otros que están escuchando esta misma palabra, que es palabra de Dios, se está generando incredulidad. Y esto no es nuevo. Vea lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17 y 18. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, dice Pablo, ¿acaso no oyeron los israelitas? ¿Acaso no oyeron los judíos? ¿Acaso no oyeron los de la iglesia Elim? Pablo responde, claro que sí, oyeron. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo.
Israel había visto la gloria de Dios, había escuchado la voz de Dios. ¿Por qué no creyeron? El escritor a los Hebreos en el capítulo 4 versículo 2 nos da la respuesta. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. No se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Por eso que aquí a la iglesia no hay que venirse a distraer. Hay muchos padres irresponsables que les prestan sus teléfonos celulares a la hora del culto a sus hijos. Usted mismo le está poniendo un tapón a los oídos de su niño, de su niña. Amados hermanos y hermanas, oigan esto. Se lo vuelvo a leer, Hebreos 4:2. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. Como a muchos que escuchan predicación tras predicación y no les sirve de nada. Uno quisiera agarrar la Biblia y metérselas en la cabeza, pero eso no lo podemos hacer nosotros. Pero si el Espíritu Santo está acá, Él sí puede introducir la palabra de verdad y generar en nosotros la fe necesaria para creer. Entonces vea, y esto es lo grave. Usted ahorita puede cuestionar, puede comenzar a cuestionar y decir, bueno, entonces es la fe. ¿Por qué sabemos que Dios habló a través de los dones? ¿Cómo certificamos que lo que las hermanas profetizaron o interpretaron viene de Dios? Por la fe. Pero si usted se pone a razonar y dice, no, la hermana estaba muy motivada, estaba muy emocionada y por eso hubo una crisis emocional. No, nosotros sabemos que donde está el Espíritu de Dios, allá hay vida. Que el que hizo la boca va a hablar también a su pueblo. Por eso, ¿qué pasa cuando esa fe chiquita no crece? Jesús lo explicó a través de un principio. Mateo capítulo 13 versículo 12. Pues a cualquiera que tiene esa fe chiquita, se le dará y tendrá más, dijo Jesús. Pero el que no tiene, Jesús está diciendo, nunca tuvo la fe, nunca creyó por el oír la palabra de Dios. Aún lo que tiene, ese mensaje que está superficialmente en su mente y que no ha bajado a su corazón, aún eso le será quitado. Hay gente que ha estado acá con nosotros, ha visto los milagros de Dios, ha visto sanidades, ha visto conversión, ha visto restauración de familias, y son los más incrédulos ahora. Porque no basta, hermanos y hermanas, con tener un conocimiento acerca de Dios, necesitamos ejercer la fe. Entonces, llevando este análisis aún más lejos, aunque la fe es un regalo de Dios, la fe es un regalo de Dios. Yo no acostumbro a decir esto o a hacer esto, pero repita conmigo, la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios, dígalo. La fe es un regalo de Dios. Y oiga, somos responsables si no tomamos posesión de ella. Es nuestra decisión. Usted decide si comienza a ejercitar el músculo de la fe. Pero sepa algo, cada vez que Dios le invite a ejercitar el músculo de la fe, siempre le va a colocar frente a escenarios que humanamente son imposibles de alcanzar. Y como son humanamente imposibles de alcanzar, necesitamos la fe de Dios. Entonces, hermanos, esto nos lleva al siguiente punto: la fe como acción de Dios. Usted no necesita tener fe en milagros. No ponga su fe en milagros. No ponga su fe en milagros. Ya le dije,
Ponga su fe en lo que Dios ha dicho. Ponga su fe en lo que Dios ha dicho. Se necesita creer en Dios y saber que Dios quiere actuar. La fe, estimados hermanos, es una actitud de confianza y de obediencia absoluta. Y ahora le invito a leer nuevamente el texto. Esta afirmación es el núcleo de esta enseñanza. La fe es una actitud de confianza y de obediencia absoluta a Dios. Fe no es andar diciendo: yo declaro que este carro será mío. Trabaje si lo quiere tener. Señor, todo espíritu de deuda se va. Todo espíritu de tarjeta de crédito se va. Si usted es un desordenado, gasta más de lo que gana, Dios no le va a resolver sus problemas cuando usted es un irresponsable. Eso no es fe, eso es positivismo. Eso es positivismo confesional, pero no es fe. Fe es una actitud de confianza y obediencia absoluta a la palabra de Dios. Vea lo que dice, nuevamente leamos Números capítulo 14, hermanos. El Señor le respondió. El Señor quería matar a esa generación de incrédulos, porque la incredulidad siempre termina matando a los incrédulos. Me pides que los perdones y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria, la chequiná de Dios, su presencia gloriosa, juro por mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno, vea esto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Entonces, para Dios, ¿qué es la incredulidad? Muchos de ustedes están en pecados porque son incrédulos. Muchos de ustedes están en pecado, hermanos, aunque tengan uniforme, porque no le creen a Dios. Cuestionan la palabra de Dios y dicen: a saber si el Señor querrá hacer esto conmigo, a saber si el Señor querrá obrar esto en mí. Por eso necesitamos una visión renovada de parte de Dios. Y esa visión renovada solamente surge cuando ésta se sustenta en la palabra de Dios. Le voy a decir algo que Dios puso en mi corazón el día de ayer. Los que tienen fe lo creerán. Los incrédulos se irán secos y muertos nuevamente. Pero una cosa el Señor me dijo: esta mañana yo quiero hacer grandes milagros y obras en medio de mi pueblo. Yo no sé cuál es el milagro que usted necesita. Yo no sé cuál es la sanidad que usted necesita. Yo no puedo sanarle, así que no me busque para que le imponga manos. Usted no necesita, hermano y hermana, la imposición de manos de un hombre. Usted necesita la mirada misericordiosa del Señor que está en este lugar. Eso necesita. Usted dice: mi vida está hecho pedazos. ¿Cómo voy a restaurar mi hogar, mi matrimonio, mis relaciones? Para Dios no hay nada imposible. ¿Crees? Jesús lo dijo claramente, hermanos y hermanas. Jesús le dijo a aquella mujer, María y Marta: quiten la piedra. Su hermano ya apestaba, tenía 4 días de muerto. Humanamente era imposible que esa persona volviera a la vida. Pero Jesús dijo: quita la piedra. Quita la piedra de la incredulidad. Y Marta, la servidora, le cuestiona a Jesús y le dijo: Señor, lo siento, yo sé que amabas mucho a Lázaro, pero ya llegue, Señor. Será una vergüenza ver a mi hermano en una condición donde los gusanos están sobre su cuerpo y la dentina que va a despedir. Y Jesús dijo: ¿sabe? Jesús tuvo misericordia realmente de esta gente. Y le vuelve a hacer la pregunta. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le pregunto a usted esta mañana:
¿Cree que Jesús puede hacer algo esta mañana? ¿Cree que Jesús puede obrar ese milagro esta mañana? Póngase de pie y levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo creo a tu palabra. Señor, yo no necesito ver para creer. Yo creo. Yo creo, Señor. Yo creo. Perdona mi incredulidad. Perdona mi intelectualismo. Yo creo, Señor, como un niño, como una niña. El Señor dio una palabra, y es que Él quiere obrar milagros esta mañana. Los enfermos, por los méritos de Cristo, sean sanados esta mañana. Los débiles sean fortalecidos esta mañana. Los hogares destruidos ahora reciban la esperanza de Dios. Ese hijo que no quiere nada de Dios, ese esposo que no quiere nada del Señor, véalo por la fe. Dígale al Señor: Señor, yo veo por la fe. Yo veo por la fe. Creo para poder ver tu gloria. Vamos, hermano, dígale al Señor: yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo en tu palabra. Dígale. Esta mañana tú estás creando tejidos nuevos, órganos nuevos. Esta mañana el Señor está enderezando esa columna. Esta mañana el Señor está sacando el cáncer. Creemos en el Señor. Vamos, nadie se quede callado. El incrédulo es el que se queda callado. El incrédulo se queda callado. Gloria de Dios cae esta mañana en este lugar. Creo en ti, Jesús, de lo que harás. En mí.
Dios ha sido tan bueno esta mañana. Él ha sanado tu cuerpo, mujer. Él ha sanado tu cuerpo, mujer. Hombre, Dios te ha dado el trabajo que buscas. Dios te ha dado ese trabajo. Dale la gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, no pierdan esa comunión con el Señor. Solo un minuto quiero abrir esta invitación. Si hay personas que quieran creer en Jesús como su Señor y Salvador, pueden ponerse en pie. Vamos a orar por usted. O si lo prefiere, puede caminar hacia el frente. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Sé que Dios ha tocado tu vida. No puedes irte igual. No puedes irte igual, hombre, mujer, joven. Cristo ha muerto por ti. Cristo ha muerto por ti en la cruz. ¿Crees que Él es tu Salvador y Señor? ¿Hay alguien? No puedo extender mucho esta invitación, el tiempo se me ha ido, pero hay alguien que está batallando ahí en su asiento. ¿Quieres recibir el perdón de tus pecados? ¿Quieres ser llamado hijo de Dios, hija de Dios? ¿Crees en Jesús como Señor y Salvador? ¿Hay alguien? Ayúdennos a orar, hermanos. Muchos pelean en sus asientos. Toda incredulidad tiene que ser rota esta mañana. Experimenta el perdón que solo Cristo puede darte. Experimenta el perdón que solo Cristo puede darte. ¿Hay alguien que quiera ponerse a cuentas con el Señor? Cierro esta invitación en este momento. Pero va a ser una lástima que teniendo la salvación frente a ti, te vayas en la misma condición de muerte y de incredulidad a tu casa. Qué lástima será por ti que Dios, abriéndote un camino grande, tú rechaces la única opción de esperanza que tienes. Vamos, ya no pelees en tu asiento, ponte en pie. ¿Hay alguien? Vamos a orar esta mañana. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por los oyentes de la radio. Gracias por los que nos escuchan a través del internet. Sé que has llevado palabra de vida a los corazones muertos. Te damos la gloria, Señor, por lo que has hecho en medio nuestro. A ti la alabanza, el honor y la majestad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos ese fuerte aplauso al que conquistó la victoria por nosotros.